Nuevamente, el tema de hoy en Si yo fuera diputada es la hora nalga genera menos productividad. Así es justamente como se les llama a los trabajadores asalariados que tienen que cumplir un cierto número de horas en su trabajo. Y no precisamente porque el trabajo requiera del horario, sino por las políticas cuadradas que existen en este tipo de lugares. Es verdad que en muchas empresas se tiene que trabajar por número de horas, por ejemplo, cuando se tiene que atender a personas, cuando se necesitan las horas de luz del sol para poder llevar a cabo las actividades, o cuando se tienen que hacer trabajos específicos como los de mantenimiento o de otro tipo en donde el personal adicional puede entorpecer las labores. En ese caso sí se tiene uno que apegar a ciertos estándares y horarios para poder aprovechar de mejor manera el día y aumentar la productividad. Pero en la mayoría de los trabajos la gente trabaja por objetivos. Esto es, que el empleado tenga que llegar en tiempo y forma a cumplir lo que se le haya encomendado. Y esto no precisamente tiene que ser en un horario riguroso, sino que depende muchas veces de la organización del empleado, si tiene que ver con otras personas, a qué hora puede agendar sus citas con esas otras personas que están involucradas en su trabajo. Y en estos casos, el empleado sabe cómo manejar su horario, sabe cómo manejar su tiempo y de qué forma alcanzar los objetivos que le fueron encomendados por la empresa. Al tener la capacidad de poder elegir el tiempo y la forma en que haga cada una de sus actividades para que en la fecha límite o deadline pueda cumplir con su trabajo, le da al empleado una mayor seguridad, mayor libertad, mayor felicidad y por lo tanto una mayor productividad. Así lo han revelado muchos estudios que han comprobado que los empleados felices son mucho más productivos. Por eso es que algunas empresas transnacionales tienen en sus mismas instalaciones gimnasios, saunas y hasta camas para la hora de la siesta. Esto podría parecer una locura y por ello las empresas que lo tienen prohíben a sus empleados hablar de ello. Por eso me voy a limitar a decir cuáles son las empresas que lo tienen aquí en México. Lo cierto es que a mí me encantaría trabajar en una de ellas, sin embargo creo que ninguna aún es de la rama periodística. Entonces pues o cambio de carrera o tengo que esperar a que alguien de esta rama pueda llegar a tener este tipo de políticas. En fin, regresando al tema. Las empresas que tienen este tipo de políticas al principio lo podrían haber enfrentado como un costo, pero en realidad son empresas que lo saben. Saben que no es un costo, sino es una inversión, porque al final el empleado podría incluso pasar hasta más de 8 horas ahí. ¿Por qué? Porque no las 8 horas estaría trabajando, sino que habría un tiempo en el que iría al gimnasio, otro tiempo en el que podría pasarlo en el sauna o incluso tomar la siesta, pero eso ya dependerá de cada uno de los empleados. Habrá quien diga, mejor trabajo y me voy a mi casa más temprano. En este mismo ramo de las horas, hay un gran problema que han enfrentado las empresas. La Constitución habla de 8 horas de trabajo. Sin embargo, es un límite máximo, pero las empresas lo entienden como un límite mínimo. Y de ahí para arriba. No. El tope fue para un límite máximo porque antes los empleados, pues como saben, trabajaban 16 o 20 horas incluso. Cuando eran todavía esclavos o en la parte de los señores feudales, pues había como demasiado rigor en este tipo de trabajos. Por eso es que para fomentar un poco más la salud y más la libertad del empleado, se redujo la jornada laboral a 8 horas, pero como un tope máximo, no mínimo. Y este es un gran problema, porque muchas veces la empresa necesita que el empleado esté antes o que se vaya más tarde, y el empleado lo hace con tal de sacar sus objetivos, pero ni las gracias le dan. Sin embargo, hay empresas en donde puede un empleado llegar tarde, ya sea por un accidente, por un problema o simplemente porque se le pegaron las sábanas. ¿Y qué pasa? Le descuentan el tiempo o incluso el día por 10 minutos que llegó tarde. En este caso, las empresas no se dan cuenta que a veces el empleado que llega temprano y se va a su hora o incluso se va más tarde, no precisamente es porque esté trabajando. Otros estudios ya han dicho que retener a los empleados más de 8 horas y pretender que trabajen más allá de las 6 de la tarde o que trabajen más de 6 horas es en realidad una pérdida de tiempo porque la saturación es muy grande y el empleado ya no puede rendir igual. En este caso, muchas personas que no tienen bloqueadas sus redes sociales se dedican a estarlas atendiendo o simplemente estar buscando videos por la red u otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Aquellos que las tienen bloqueadas incluso pueden empezar a hacer llamadas personales, ya sea por el mismo número de la empresa o por sus celulares. Asuntos personales, ¿por qué? Porque están esperando que dé su hora de salida, cuando en realidad
ya tuvo un tiempo en el que terminaron, agendaron sus próximas citas si es que lo tenían que hacer, o ya tienen incluso hasta trabajo adelantado y ya no pueden hacer más. En estos casos, pareciera que el objetivo primordial de la empresa es que el empleado se quede un determinado número de horas en la oficina, picándose los ojos, haciendo lo que sea, o simplemente acumulando calorías por estar sentado o estar incluso hasta comiendo de más en lo que pasaba el tiempo. Y no se dan cuenta que en realidad el objetivo central que tienen es cumplir los progresos de la empresa para hacerla crecer. Los empleados más inteligentes y que no quieren sentirse mediocres o que están perdiendo el tiempo, algunas veces sacan un libro, se ponen a leer o se ponen a investigar otro tipo de cosas que, aunque son de interés personal, los hacen crecer de algún modo. Y por qué no, en algunos casos incluso están buscando otro trabajo en donde puedan explotar más su desarrollo intelectual, su desarrollo personal y profesional, y no un lugar en donde sientan que están perdiendo el tiempo. Esto además aumenta enormemente la rotación de personal y muchas veces los patrones no se dan cuenta de esta gran pérdida que tienen. Muchas veces llegan personas muy buenas, con mucho conocimiento y que pueden realmente aportar a la empresa, pero el hecho de no ser escuchados y no ser tratados con respeto a lo que deben hacer, entonces ellos deciden irse a otros lugares en donde sí valoren sus conocimientos y sus aportaciones. Sin embargo, el jefe, al no saber en realidad lo que está pasando, se muestra muy contento cuando llega a su empresa y ve a todos los empleados sentaditos en su computadora, sin saber siquiera lo que están haciendo. Algunos tal vez solamente estén viendo la pantalla, haciendo como que trabajan, así como el jefe hace como que les paga, pero no les paga. Esto pareciera ser algo que ya debería estar superado, pero tal vez aún haga falta una ley en donde se especifique que la jornada laboral debe ser máximo de 8 horas y que no se puede retener al empleado más de ese tiempo. Que aún con los relojes checadores, en lugar de que lleguen a un sistema interno de la misma empresa, lleguen a un sistema gubernamental en donde se pueda checar cuántas horas está dentro de la oficina un empleado, independientemente de lo que esté haciendo. Y si algún empleado más de 4 veces al mes se queda más de 8 horas, entonces la empresa que contrata tendrá una sanción. Que esto tendría que ser un impuesto extra por abuso de trabajo de terceros. Asimismo, debe haber un reglamento en donde el trabajo sea por objeto, en donde el empleado tenga que cumplir con ellos en tiempo y forma, y claro, no pueden estar dando pretextos para no haberlos cumplido, salvo que sea comprobable que no dependió del empleado en su totalidad para cumplirlo, sino que tenía que haber esperado a otro tipo de personas para poderlo hacer. Por ejemplo, cuando tendrían que dar algún tipo de mantenimiento a alguna empresa o algo así, si no les dieron la cita en el tiempo y la forma, pues eso ya sería extra al empleado. En caso de existir esta incidencia más de 3 veces al mes, pues el empleado tendría que ser despedido o cuando menos sancionado. Este nuevo tipo de reglamentos tendría una población más feliz, más sana y por lo tanto más productiva.